Vamos a abrir nuestras Biblias, segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer del 8 al 23. A veces tenemos una lectura que es un poquito más larga, pero en el culto tenemos que leer la palabra. Hay creyentes que solamente la leen el domingo en el culto, con lo cual entonces es bueno que se lea. Amén. Es por amor a vosotros que lo hago. Segundo de Reyes, capítulo 6, vamos a leerlo antifonalmente. Voy a empezar por el versículo 8 y vamos antifonalmente, vamos a ir leyendo hasta el 23, que lo leeremos juntos. Amén. Dice la palabra que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Donde Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, a los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Si vemos la Biblia, si vemos la palabra de Dios, vemos que en la palabra de Dios hay unos términos o unas palabras que son muy importantes. Si tuviésemos que sacar una palabra, un término de la Biblia como la palabra más importante, seguramente esa palabra sería la palabra Cristo. Amén. Ahora, si tuviese que escoger otra palabra también importante, la segunda palabra que yo sacaría sería la palabra remanente. ¿Amén? Sería la palabra remanente. Remanente es una palabra, y sabéis que tenemos mucho énfasis, hacemos mucho énfasis en los remanentes, hablamos mucho de remanentes, pero a veces no todos terminamos de entender qué significa la palabra remanente.
Remanente significa los que quedan o los que quedaron. Significa que aunque todos perezcan, los remanentes quedarán. Eso significa la palabra remanente. Viendo en el tiempo de la iglesia primitiva, eran aquellos que estaban esparcidos, aquellos que por causa de la persecución tuvieron que salir corriendo, cuando todo parecía que estaba muerto y todo destruido. Ahí siempre Dios ha levantado un remanente. Juan Calvino, todos conocemos la historia de la Reforma, interpretó esto diciendo que los cristianos no podemos fracasar ni perecer. ¿Por qué? Porque siempre queda un remanente. Y mientras que quede un remanente, significa siempre hay esperanza. Ahora, en el año 72, 1972, estamos haciendo un poquito de historia, la masonería o los masones reunidos tomaron un plan, idearon un plan para destruir las futuras generaciones. Ellos pensaron, vamos a destruir el cristianismo. Es una realidad que está ahí. Y tramaron un plan para destruir esas futuras generaciones. Y para ello emplearon un método muy sencillo. Ellos dijeron, vamos a destruirlas a través de la cultura. Y de ahí nació la Nueva Era. Y todos sabemos que la Nueva Era es una organización que fue creada por un grupo de brujas, de adivinos que se juntaron, que hacían esoterismo y decretaron levantar esa nueva era para corromper a los jóvenes. Y a través de ello hicieron películas, hicieron musicales muy famosos y muy relevantes. Era un método muy sencillo. Es un método muy sencillo. Tomar el corazón de las siguientes generaciones. El método es fácil. Si podemos conseguir a los jovencitos, si podemos conseguir a los niños, si les podemos cambiar el corazón, conquistarlo a través de la música, a través de la televisión, a través del cine, vamos a conquistar el mundo. Y de ahí salieron las drogas y muchas más cosas. Y salió el internet y se les hace caer, se les corrompe con tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y esa es la idea por el cual nosotros hablamos de esta palabra tan importante. Y se unieron, y hoy en día la masonería y la nueva era están unidos. Pero eso es muy importante siempre que hablamos de la unidad, juntos. Por eso tenemos que unir nuestras fuerzas. Por eso es que la iglesia tiene que estar unida. ¿Para qué? Para ayudar a levantar a los remanentes. La iglesia tiene que estar unida y fortalecida para levantarles. Por eso es que queremos hacer entrenamientos personalizados para que los estudiantes durante un año puedan hacerlo y puedan estar entrenando. Por eso es que, no teniendo más espacio, tenemos que entender y ver que lo que estamos haciendo arriba con los remanentes es ese entrenamiento que ellos necesitan para cuando salgan en el mundo. Por eso es tan importante que ellos tengan entrenamiento. Sabéis que hoy en día la palabra entrenamiento, y habéis escuchado seguramente por la televisión, el person training, ¿verdad? El training, lo que es el entrenamiento. Necesitamos entrenamiento personal, necesitamos estar entrenando para que los remanentes puedan salvar sus campos. Necesitamos que el culto infantil sea un lugar donde los remanentes puedan estar entrenando con la palabra, que los remanentes puedan estar cogiendo fuerza, que los remanentes puedan estar recibiendo la palabra y el entrenamiento que ellos mismos necesitan. Por eso necesitamos un lugar, necesitamos un centro, un espacio para preparar esto, porque necesitamos un espacio para que los remanentes se puedan estar preparando. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos y queremos llamar el root. Habéis escuchado muchas veces esta palabra, ¿verdad? Y muchas veces que la ponemos, pero no la identificamos. Pero queremos estar entendiendo. Es el centro de entrenamiento para la unidad de remanentes. ¿Amén? Y es lo que queremos estar levantando. Y decimos esto, pero en verdad lo decimos, pero en el fondo no lo creemos. No nos vamos enfocando en esto. Si creyéramos realmente en esta palabra, realmente veríamos evidencias en nuestra vida. Tendríamos evidencias. Pero tenemos que entender hacia dónde nos dirigimos y por qué nos dirigimos en este caso. Por eso, cuanto más pasa el tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que cada vez vienen
más desastres. Queremos entender un poquito por qué. ¿Por qué estamos orando por ese centro? ¿Por qué estamos orando? Y cuando decimos que queremos un local más amplio, no es simplemente porque sí, sino porque queremos establecer el centro de remanentes. Amén. Queremos levantar esto. ¿Por qué? Y es la causa. Porque cada vez vienen más desastres a esta tierra. Cada vez vienen más desastres a este mundo. Y hay veces que te encuentras con creyentes, con personas que me dicen, yo pensaba que estaba bien. Pero de repente viene destrucción a la persona. Pensaba que estaba bien, pensaba que podía hacer las cosas de manera sencilla, pero la oscuridad me está atrapando. Y la pregunta es, ¿por qué vienen estos desastres? ¿Por qué están viniendo desastres en el mundo? Porque todavía estamos bajo pecado. Porque todavía Génesis 3 está operando en nuestra vida. Y por causa de ese problema de Génesis 3 es que vienen desastres a nuestro entorno y a nuestra propia vida. El problema, decíamos, de Génesis 3, ¿cuál es? El primer problema soy yo, que me dejo engañar. ¿Por quién? Por Satanás, que todavía está operando, que él es vivo y que está alrededor de mí, obrando en mi vida. Y la ciencia, es verdad que ha avanzado mucho. La ciencia cada vez avanza más. El otro día me decía mi esposa, mira, los japoneses ya han hecho los hologramas, esas figuras tridimensionales, ¿verdad? Que saben a veces en las películas. Dice, pero de esta manera dice que están consiguiendo que ya se van a poder tocar, sentir, palpar. Ya te quedas diciendo, wow, la ciencia, ¿cuánto está avanzando? Ahora están creando un medicamento para el cáncer y un medicamento con cosas de oro y tal, que introducido en el cuerpo se va a empezar a deshacer y solamente va a atacar a las células cancerígenas. Es un gran avance. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema de luchar contra el cáncer es destruir todo lo que hay alrededor y matan células cancerígenas, pero también en efectos secundarios están destruyendo células que están buenas, que están bien, que son sanas. Entonces, ¿cómo evitar eso? Están estudiando un medicamento inteligente que solo ataque al cáncer, a las células que tienen cáncer. Es decir, la ciencia está avanzando mucho, la tecnología está avanzando mucho. Los móviles cada vez están avanzando más, los coches cada vez avanzan más, todo está avanzando más. Pero la realidad, aunque la ciencia está avanzando y está evolucionando mucho, a día de hoy no puede parar este problema de Génesis 3. No puede parar esos desastres. Por eso es que la gente, el mundo todavía está sufriendo, por eso la tierra todavía está recibiendo todos y continuamente estos ataques. Ahora, la Biblia nos está dando una respuesta ante este problema. La Biblia lo explica, es el único libro donde podemos encontrar respuesta a este problema. Que el respaldo de las personas que no son salvas, ese respaldo por el que están andando, simplemente es el infierno, por eso fracasan. Su respaldo es el reino de la oscuridad, por eso están sufriendo. Por eso es que están no creyendo y por eso Dios dice, la palabra, tiene que enviar al verdadero profeta. Por eso la palabra dice que solamente uno va a abrir el camino para juntarnos nuevamente con Dios para solucionar este problema. Solamente la Biblia nos habla de uno que tiene que ser el verdadero sacerdote, que tiene que morir y entregar su vida por causa de los pecados de toda la humanidad. Solamente aquel que es verdadero sacerdote puede solucionar nuestro pecado, puede solucionar las maldiciones que el mundo tiene. Solamente uno que es verdadero rey puede vencer a toda la obra de Satanás, que hoy en día, aun siendo vivo, Cristo ha vencido. Por eso solo uno cumplió esta palabra, solo uno cumplió. Y es lo que llamamos Cristo. Amén. A estas tres funciones le llamamos Cristo. Solamente uno, Jesús, es el que hizo esta obra. Ese es el contenido. Y las personas que entienden esta palabra, que creen en esta palabra, es lo que llamamos cristianos. Amén. Y aquellas personas y esa organización que creen esto, es lo que llamamos cristianismo. Desde ese momento que las personas entienden esta palabra, desde este momento que realmente han comprendido esta situación, es que cosas de pronto empiezan a ocurrir. Desde ese momento las cosas que absolutamente ocurren. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir?
que el Dios que es Dios Padre empieza a obrar en nuestras vidas. Mediante la palabra, Dios está obrando. Mediante el Hijo, que es Jesucristo, Dios está obrando poderosamente a través de la oración y a través de la obra del Espíritu Santo. Es que nosotros recibimos el poder y somos diferentes por causa de esta gracia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Dios Trino que obra en nuestra vida. Solamente la Biblia nos da respuestas ante este problema. Y cuando nosotros entendemos esto, y hermanos, ya es importante que nosotros entendamos esta palabra, cuando nosotros entendemos esto, es cuando vienen respuestas importantes a nuestra vida. Mientras que nosotros no entendamos cuál es el problema y la respuesta que Dios da, si estos acontecimientos no están en nuestra vida, no podemos salir del desastre. No podemos salir de la frustración. Por eso necesitamos enseñar a los remanentes desde pequeños. Van a venir respuestas importantes. Jesús dijo, yo tengo toda la autoridad del cielo y de la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Son respuestas que acontecen dentro de Cristo. Son respuestas que van a venir a nuestra vida. ¿Qué significa toda la autoridad del cielo? Significa que nuestro respaldo ya no es el respaldo de Satanás, no es el respaldo del infierno. Nuestro respaldo es el reino de los cielos. Nuestro respaldo es espiritual. Dios envía a sus ángeles para guardarnos, para protegernos en todo tiempo. La autoridad del cielo significa nuestro respaldo está ahí. ¿Qué significa tener toda la autoridad de la tierra que quiebra todo el poder de Satanás? Que si somos testigos hasta lo último de la tierra, significa que Dios está con nosotros. El problema es que no terminamos de creerlo. No terminamos de creer y decíamos a los obreros, el problema es que no tenemos una identidad clara. Todavía estamos luchando con nuestra propia identidad. Nosotros decimos, somos hijos de Dios. ¿El problema qué es? Que no terminamos de creer que somos hijos de Dios. O lo decimos, o lo planteamos de una manera teológica, porque lo hemos leído, nos lo han enseñado, pero no estamos viviendo conforme a ser realmente hijos de Dios. Significa, no lo creemos en realidad. Significa, no lo hemos experimentado que somos hijos de Dios. Por eso las obras no acontecen, porque todavía tampoco hemos entendido muy bien que Jesús es el Cristo. Decimos, no, yo lo sé, pastor, lo he aprendido y estoy seguro. Sobre todo a los remanentes, seguro que se lo saben perfectamente, porque en la escuela dominical les enseñan mucho esto. Seguro que saben y dirían, Jesús es el Cristo, es el profeta, sacerdote, rey, seguro. ¿El problema cuál es? Que tenemos que experimentarlo y vivenciarlo en nuestra vida. Estas bendiciones son las que nosotros tenemos, pero son las bendiciones que tenemos que transmitir a los remanentes. Son las bendiciones que tenemos que enseñar a los remanentes, para que los remanentes de pequeñitos ya puedan experimentar esta realidad. Que los pequeñitos ya siendo niños puedan saber por qué vienen los desastres al mundo, puedan saber dónde está la respuesta y cuáles son los acontecimientos que van a venir. Si yo creo, desde pequeñitos, tengo que cambiar mi naturaleza. Tenemos que cambiar la naturaleza desde que son pequeñitos. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ver que siempre hay respuestas que Dios da, siempre en cada época. En cada época Dios da una respuesta, siempre, a través de toda la historia de la Biblia, a través de toda la historia de la Iglesia, Dios en las épocas está dando esa respuesta. Por eso tenemos que conocer que cuando vinieron las mejores respuestas a cada época, ¿cuándo vinieron? ¿Cuándo fue? Cuando conocieron este contenido importante de la introducción. Cuando ellos conocieron esta realidad, vinieron respuestas de toda una época. Por eso tenemos que conocer bien esta introducción. Hermanos, quedémonos con esta introducción hoy. Vamos a andar muy poquito, pero yo quiero que esta introducción podamos entenderla bien, porque si yo la entiendo bien en esta época, vamos a empezar a ver qué cosas van a ocurrir. Deuteronomio 6, 4, 9, todos conocemos este texto, ¿verdad? Todos conocemos este texto. Enseña a tus hijos esto. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes.
Pon este pacto como señal en tu casa, en los postes de tu casa. Cuando vayas con tu hijo, deja de hablar de fútbol, deja de hablar de política, dejar de hablar de otras cosas que no son importantes, que no son relevantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enseñarles para que esto quede grabado en su vida. Enseñar a vuestros hijos. Esta es una palabra que estaba pensada para padres y para el culto de padres, pero como no venís, os lo damos aquí. ¿Amén? Es decir, da igual, por un lado o por otro. Tenemos que aprender. Entonces, ¿qué significa? Tenéis que hacer que esto se grabe en el corazón de vuestros hijos. Que este contenido se grabe. ¿Para qué razón? Para cambiar lo que hasta ahora Satanás ha grabado ya en ellos. Para que eso que se ha enraizado en sus corazones cambie. Para que la naturaleza que el diablo ha plasmado, introducido en los remanentes, cambie. Dios hizo las obras de abrir el Mar Rojo y el Jordán que nunca antes había ocurrido. Dios abrió las puertas de Canaán. Yo tengo que creer estas respuestas y recibirlas. Por eso tenemos que disfrutar de esta introducción en nuestra vida. Porque si nosotros disfrutamos de esta introducción, incluso esas mismas obras pueden ocurrir hoy en tu vida. Hoy a veces nos enfrentamos a trabajos, a compañeros, a situaciones difíciles, complicadas, reversas, que están ahí molestándonos completamente. Entrar en la introducción, disfrutar de la introducción y veréis como los mismos acontecimientos que pasaron en aquellas épocas pasarán hoy en día, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra de Dios se sigue cumpliendo a día de hoy. Las obras de Dios, que es la obra del Dios Trino, siguen aconteciendo en el día de hoy, porque la mano de Dios no se ha acortado. El poder de Dios no se ha limitado por el tiempo. Sigue estando ahí. Si el poder de Dios está sobre nosotros, todo lo demás nos va a seguir. Todo lo demás vendrá detrás de nosotros. Pero si no gozamos de esto, si yo no estoy gozando de esta obra, no va a ocurrir nada. Simplemente seguiremos sufriendo. Porque seguiremos teniendo los desastres que estaban sobre nosotros. Por eso debemos de creer en esta introducción. Por eso debemos de creer en esta palabra. En la época de Samuel, Dios levanta a un hombre. 1 Samuel 7, del 1 al 15. Levanta a Samuel. Después de muchas generaciones, Dios levanta a un remanente. Un remanente donde puede tener la mentalidad correcta. Un remanente que ha comprendido esto perfectamente porque lo vivió en primera persona, viviendo, durmiendo a los pies del arca del pacto de Dios. Y él entendió esto y por eso hizo el movimiento de Mizpa. Unió todo, ¿para qué? Para que se deshicieran de toda la idolatría, para que echaran fuera todo lo que habían recibido y para que regresaran nuevamente a Dios. Él levanta esta obra de Mizpa y lo primero que hace es esto, quitar todos los dioses ajenos, quita toda la idolatría, quita todo lo que se ha quedado grabado en vuestros corazones, quitarlo, rechazarlo todo, para que todos vuestros hijos puedan recibir también y puedan regresar también a Dios. Tenemos que quitar toda la idolatría y levantar ese movimiento por causa de los remanentes. Y en ese momento, y en ese tiempo, y en esa época, grandes respuestas vinieron a través de Samuel. Dios dio grandes bendiciones en esa época. De tal manera dice la palabra que mientras Samuel estuvo vivo, nunca jamás los filisteos se levantaron en pie de guerra. Mientras que Samuel estuvo vivo, nunca hubieron guerras. Los desastres se detuvieron. Los desastres pararon. Los filisteos no pudieron volver a atacar nunca más a Israel. Lo acabamos de leer en el texto, ¿os acordáis? Nunca más se levantaron en contra de Israel. Nunca más atacaron. Pararon los desastres. Tenemos que levantar nuestro movimiento de Mizpa. Tenemos que levantar nuestro centro de remanentes. Este lugar tiene que ser nuestro centro de remanentes. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis levantar ese centro de remanentes. El problema es que cuando empezaron a vivir cómodamente,
cuando ya se acabaron las guerras, la vida se les volvió tan cómoda, se les hizo tan cómoda, que volvieron a perder las bendiciones de la introducción. Se quedaron tan cómodos. ¡Ay, ya no hay guerras! ¿Ahora qué? ¡Ahora todo para nosotros! Perdieron las bendiciones. Y los sirios les volvieron a atacar. Ya no los filisteos, levantó otro pueblo. Siria, que se levantó en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque perdieron esta bendición. La olvidaron, esta bendición. Segundo de Reyes, capítulo 6, 8:24 que hemos leído, 8:23 mejor. Este texto, Eliseo tomó este pacto. En esa época Dios vuelve a levantar un remanente, Eliseo. Y este hombre levanta otro movimiento, el movimiento de Dotán. Algunos no podían ver lo que Dios hacía. Hay hombres que no ven lo que Dios está haciendo. Dios envió carros de fuego, Dios envió a sus ángeles para defenderlos. Y estando en ese lugar rodeado de los ejércitos sirios, Dios levanta su ejército espiritual. Y ese ejército espiritual está alrededor de nosotros, pero seguimos sin ver, seguimos sin creer. Si nosotros creyéramos estas bendiciones, Dios también enviaría sus ángeles alrededor de nosotros para protegernos. Si nosotros creemos, Dios se encargará de todo lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué te estás preocupando? Porque hay muchos adversarios. No te preocupes. Simplemente tienes que abrir los ojos y entregarlo todo a Dios. Entrégale todas las cosas a Dios. Entrégale. No importa que adversidades vengan. Dice la palabra que venceremos sin pelear. No tenemos que pelear los adversarios. Jehová peleará la batalla por nosotros, dice la palabra. Entonces, aunque se levanten las organizaciones para destruir al mundo, aunque la masonería se levante, aunque la nueva era se levante, aunque el islamismo esté creciendo, no podrán hacer nada si nosotros nos levantamos con el poder de Dios. Tenemos que levantar a los remanentes, prepararlos para tener esta victoria. Los masones quieren deshacerse de las iglesias, quieren destruirlas. Y la verdad es que el cristianismo, sin el evangelio, el problema es que no funciona. Es que las iglesias sin evangelio no funcionan. Las iglesias sin evangelio son organizaciones igual que otras, sin ningún sentido. Y hoy en día, por desgracia, hay muchas iglesias que predican bien y predican bonito, pero sin evangelio. Necesitamos la introducción, necesitamos el evangelio de Cristo para parar estos desastres. Por eso algo tan importante, Isaías 6:13, la palabra remanente aparezca. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aunque todo perezca, el remanente quedará. No importa que todo pueda parecer destruido. Lo que nos está diciendo es que la raíz de los que tienen el evangelio nunca desaparecerá. Los que tienen la raíz del evangelio, aunque vengan problemas, aunque parezca que está todo destruido, nunca va a desaparecer. Tenemos que agarrarnos a este pacto, tenemos que tomar este pacto, tenemos que aferrarnos a este pacto. Somos los remanentes en esta época, somos los que quedamos en esta época. Puede parecer que todo está destruido y hundido, pero somos los remanentes. ¿Os acordáis del dibujo del remanente cuál es? Yo preguntaba a los obreros, ¿qué es el remanente? ¿Esto? ¿Qué es el remanente? Lo que queda, lo que está enraizado dentro del evangelio. Aunque el tronco esté cortado, no importa. De ahí saldrá la vida. Por eso Pablo siempre, cuando entraba en una ciudad, siempre entraba en las sinagogas. Hechos 17:1, en el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 4, capítulo 19 de Hechos del 1 al 8, Pablo entra en las sinagogas. ¿Dónde? Donde estaban los remanentes, donde estaban las siguientes generaciones. Solo hizo esto, conquistar los remanentes. Y los remanentes conquistaron Roma en poco tiempo. ¿Cómo puede ser que los remanentes, a través de los esclavos que entraron en Roma, enseñando a los niños que enseñaban y que cuidaban a sus señores romanos,
Ahí se levantó el movimiento. Aunque tengamos sufrimiento, aunque venga persecución por causa del Evangelio, Dios en su absoluto tiempo, Dios va a hacer su obra. En su tiempo, Dios va a hacer su obra. Por eso necesitamos levantar a los obreros. Hay que hacer entrenamiento especial para las generaciones. Tenemos que preparar a los remanentes. Tenemos que tener la respuesta para poder sobrevivir en cualquier lugar en el que sea que estemos. Tenemos que sobrevivir. ¿Cómo? A través del entrenamiento espiritual, a través de la oración, a través del Evangelio, a través del evangelismo, estando en la cima espiritual. Es que nosotros podremos sobrevivir en este mundo. Si nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos salir al mundo y queremos ganar al mundo, si queremos vencer al mundo o sobrevivir en el mundo con nuestras capacidades y con nuestras fuerzas, hermanos, os digo, estáis equivocados, no vais a poder nunca. El poder del mundo es mucho más poderoso y fuerte que nosotros. No podemos solventarlo. Por eso necesitamos entrenamiento, los obreros. Por eso necesitamos el culto de obreros y recibir palabra. Porque con nuestras fuerzas no podemos. Con vuestras fuerzas y talentos no podemos. Por eso tenéis que levantar a los remanentes, levantar a los jóvenes. Por eso es levantar el centro de remanentes para entrenar correctamente. Necesitamos que esto se convierta en un centro de remanentes, en un centro de entrenamiento para remanentes, de todas las edades. Levantar discípulos especiales. No queremos creyentes nominales simplemente. Por eso a mí nunca me ha preocupado el número de miembros de la iglesia. Hay muchos pastores que se preocupan, muchas iglesias se preocupan por el número. Pero no es importante el número. Lo importante es que los que estén congregados sean obreros que Dios ha enviado. Que sean obreros que tengan la identidad clara, que sepan que son verdaderos remanentes que Dios ha escogido para salvar esta época. Nosotros estamos en una época donde, sabéis que hablamos de 7 remanentes, ¿verdad? Estamos en la época del 8º remanente. ¿Cuántos sabíais eso? Estamos en esa época. En cada época Dios levanta un remanente. En esta época Dios también tiene su remanente. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Tomar esta palabra. Que toméis esta palabra. Que sois los remanentes de esta época. Que sois los discípulos especiales que Dios ha llamado y escogido. Por eso tenéis que prepararos. Por eso tenéis que entrenar. Tenéis que levantar los discípulos especiales para salvar esta época. Porque vosotros sois los remanentes de esta época. Sois el 8º remanente. Por eso tenemos que formar grupos como los obreros de Romanos 16, juntarse dentro de la unidad para cambiar este mundo. Tenemos que ser esos discípulos que salven el mundo. Tenemos que por eso establecer el movimiento de remanentes, fortalecerle, establecerle, invertir en los remanentes, porque es lo importante. Porque tenemos que levantar esa obra que pueda superar la masonería, que pueda superar el judaísmo, la nueva era, el islamismo. Tenemos que levantar ese ministerio para solventar este problema. Porque este es el problema que se está levantando ahora. Y es por lo cual tenemos que levantar el centro de remanentes. Si entendemos la realidad de la introducción, podremos tener la fuerza para salvar a estas personas. Si nosotros entendemos la introducción, también recibiremos la fuerza para ello. El problema es que muchas personas no creen en esto. Es más, muchas veces cuando he hablado del centro de remanentes y hablamos de esta dirección y de esta misión que Dios nos da, incluso se ríen de esto. ¿Sabíais? Algunos se ríen de esto. Pero también se rieron de la iglesia primitiva, ¿verdad? También se burlaron de la iglesia primitiva. Esas personas que se rieron de la iglesia primitiva eran personas que no tenían fuerza de ningún tipo. Las personas que se ríen no tienen fuerza en sí mismos. Al poco tiempo, esos judíos que se reían de la iglesia primitiva fueron esparcidos por más de 23 países. Poquito tiempo después, 30 años, escasamente 30 años después, no llegó a 30 años, fueron esparcidos por más de 23 países. Y hasta después de 2000 años después de esto, siguen todavía sin tener la respuesta del Cristo. Todavía siguen luchando en su propio judaísmo ortodoxo, sin poder entender ni tener esta respuesta. Pero se ríen.
aunque sigan fracasando. Y se reían, aunque fracasaran. Y aunque ellos se reían, la iglesia primitiva conquistó Roma. Se reían, pero conquistó Roma. Son evidencias. La mayoría se ríe de la minoría. ¿Se ha visto eso, verdad? Los que son muchos se ríen de los que son pocos. Es la corriente de la época. ¡Ay, somos muchos! Somos más que vosotros. Y se ríen. Pero en cada época, la minoría cambió a la mayoría. ¿Amén? Somos minoría. ¿Amén? Somos minoría. Gloria a Dios. Porque la minoría cambia a la mayoría. Es un secreto que esta época no entiende. Y por eso nos decía del mensaje, por eso Jesús habló en parábolas. ¿Para qué? Para que no entiendan. Pero vosotros sois como la levadura. No se ve, pero está leudando toda la masa. Vosotros sois pequeños, sois pocos, pero podéis cambiar toda la sociedad. Amén. Jesús hablaba en parábolas y les decía, sois como una semilla pequeñita, como ese grano de mostaza que es pequeñito, insignificante. La gente se ríe, ¡qué pequeñita es! La semilla más pequeña. Pero dice que cuando eso crece, se convierte en un árbol gigantesco, donde grandes aves vienen a hacer nidos en ellos. Vosotros sois así, pequeños, pero gigantes en vuestro interior. Por eso, Dios ha escondido esto al mundo, para que no se pierda la bendición, para que no se pierda y no la compren la gente que no tiene evangelio, pero se apodera del evangelio y se quiere apoderar y se ríe de los que tienen evangelio. Por eso Dios lo ha escondido. Por eso vosotros tenéis que levantaros en esta época importante, porque vosotros sois los remanentes que Dios ha escogido en esta época. No importa lo que las circunstancias de alrededor digan, da igual. Simplemente tenéis que centraros en lo que tenéis más cerca, más próximo. El otro día hablaba le hacía unas cuentas matemáticas a unos hermanos el otro día en el parque. Decía, hoy nosotros tenemos alrededor de unas 2.000 personas que conocemos, ¿verdad? Con las cuales tenemos relación, de las cuales 300 personas son las 300 personas que de alguna manera tenemos una relación más estrecha, que conocemos, que paramos y hablamos. Es la famosa lista de los 300, no la película Los 300, ¿verdad? No confundamos la película Los 300 con la lista de los 300. ¿Amén? Significa, yo tengo que tener 300 personas con las cuales tengo relación para estar orando por esas personas. ¿Amén? 300 personas, tenemos que llegar a alcanzar esto. ¿Para qué? Para que cuando nos encontremos con esas personas podamos tener la bendición del encuentro y podamos experimentar la obra que Dios tiene. Entonces, ¿qué significa? Que de estas 300 personas que tenemos relaciones, y yo voy a orar por ellos, 30 puedo predicarles de Cristo. No es mucho, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de un 10%. Son estadísticas, ya lo sé que son estadísticas, pero viables. Yo puedo levantar 300 personas como obreros por causa del Evangelio. Yo puedo estar levantando los obreros. Conocemos alrededor de unas 2.000 personas, cada uno de nosotros, estadísticamente hablando. Se estima que conocemos a unas 2.000 personas, de las cuales tenemos relación con 300 de ellas. Si solamente con 10% de ellas pudiéramos compartir el Evangelio, 10% nada más, Dios puede levantar obreros. Si tenemos la respuesta de los 300, de esos 30 discípulos, si ellos 30 discípulos pueden reunirse y congregarse, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una iglesia regional, ¿verdad? ¿De cuántas personas? Puede ser hasta de 900 personas si multiplico 30 por 30, ¿no? Son estadísticas, no estamos hablando, estadísticas. Pero se puede levantar una iglesia regional. Si las iglesias regionales se unen, como hizo Pablo, que en 7 regiones unió las iglesias regionales, estamos hablando de que las misiones son posibles. ¿Amén? Parece matemáticas, ¿verdad? Son estadísticas, es cierto. Y nosotros hablamos de evangelio. Pero venimos a decir, es posible. Es posible. Simplemente tenemos que saber
que somos importantes. Jesús no murió y Jesús no resucitó para decir mentiras o simplemente porque sí. Él dijo que fuéramos a las naciones. Él dijo que predicáramos el Evangelio. Jesús dijo que levantáramos a los discípulos. Esta es la obra de la evangelización del mundo. No necesitamos otras cosas. Solo necesitamos el Evangelio. Porque todo lo demás, dice la palabra, Jesús nos lo dará. Y aunque no nos la dé, también está bien. Amén. Hay muchos que dicen, ay, si Dios me da, y si te da bien, y si no te da, también, porque Dios es soberano. Porque Dios no es tu criado, es al revés. Entonces, no importa, tenemos que creer y con estas bendiciones entrar al campo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis tener esta introducción en vuestra vida, que podáis ver la dirección del centro de remanentes, que podáis ver en el nombre de Jesucristo la importancia de la palabra remanente para vuestra propia vida y para la vida de los que están a vuestro alrededor. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia, Señor, esté sobre nosotros. Que tu bendición igualmente siga estando sobre cada uno de tus hijos aquí representados. Padre, danos la guía y la dirección para que este centro de remanentes podamos levantarlo. Que podamos levantar los hombres y mujeres que puedan preparar a los remanentes para esta y para las próximas generaciones. Padre, tenemos un grupo de mamás que están embarazadas. Tenemos un grupo de remanentes que están, Señor, formándose en el vientre de estas mamás. Queremos, Padre, preparar ese espacio. Queremos preparar el ambiente espiritual, Señor, para recibir a estos remanentes que son importantes. No queremos simplemente tener hijos. Queremos tener remanentes por causa del Evangelio para cambiar esta época. Padre, queremos levantar a estos remanentes de una forma muy especial y queremos tomarlo también de forma muy especial, Señor, con la importancia que requiere. Señor, oramos para que de estos remanentes tú levantes a los Samueles de esta época para levantar el movimiento de Mizpa. Queremos, Padre, orar para que de entre estos remanentes se levanten los Eliseos para levantar el movimiento de Dotán. Padre, queremos levantar, Señor, a los Pablo y a los Pedro, Señor, para levantar la iglesia primitiva y conquistar, Señor, el imperio romano como en aquellas épocas ocurrieron. Padre, queremos levantar, Señor, a los remanentes, como fue el remanente Josué, para poder conquistar Canaán, la tierra prometida. Señor, levanta, Señor, como el profeta Isaías, trayendo una palabra, Señor, de salvación y de vida. Levanta a estos remanentes y levanta, Señor, ese centro de remanentes, Padre, para prepararlos, para entrenarlos y para encomendarlos para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.